Gloria a Dios. Hermanita, les saludo en el amor de Cristo. Quería compartir una porción de la palabra acerca del tema de la oración, ya que podemos, de alguna manera, como va a quedar grabado, podemos volverlo a leer, volverlo a escuchar y poder analizar ustedes mismas con la palabra. Amén. La oración. Vamos a pedir primeramente conducción del Padre. Bendito Espíritu Santo, te doy gracias, Padre mío, por permitirme, Señor amado, en este momento compartir tu bendita palabra y leer tu bendita palabra, porque primeramente es para mi vida, Señor, y para aquellos que necesiten de ti, que necesiten conocer más, que es lo que tú nos enseñas a través de ella, Padre Santo. Gracias, Padre mío, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, mi Señor. Enséñanos y que se quede grabado en nuestros corazones, Padre mío, para andar por caminos correctos y justos delante de tu presencia. Recibe toda gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. En Mateo 6:5 empezamos. Dice Jesús y la oración. Vamos a ir analizando brevemente cada texto. Amén. Dice en 6:5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿No? Como dice en el versículo 6:5, en primero nomás, dice acerca de que no oremos, ¿no? Para ser visto de los demás, porque dice que eso ya es recompensa, ¿no? Porque ya van a decir, no, mira la hermanita o el hermanito, mira, ay, cómo ora, ¿no? Y ya te están halagando, entonces es una recompensa. Pero si Dios, tú quieres una recompensa del cielo, dice, no lo digas, ¿no? No seas como los hipócritas, que nadie te mire, ¿no? Sino en Lucas, podemos confirmar en Lucas 18, del 9 al 14, está acerca del fariseo, el publicano, ¿verdad? La parábola, aquel que oraba en pie, aquel que tenía, no, Señor, yo no soy como aquellos hombres, no, que hacen, yo soy así, soy así, diciendo todas las cosas que este fariseo hacía. Mas el publicano decía, Señor, en su rodilla, no, arrodillado, humillado, de vergüenza, quizás diciendo, Señor, no soy digno, sé propicio a mi pecador, porque él, o sea, como que diciendo, si tiene misericordia, Señor, escúchame, no soy digno que me escuche, ¿no? Humillado. Entonces Dios dice que el publicano fue escuchado, más el fariseo no. Entonces así dice el Señor. En Mateo 6:5 habla acerca de la humildad, la humillación y estar callados, ¿verdad? Sin que nadie sepa que nosotros oramos. Pero si bien es cierto, también hay oraciones que se hacen conjuntamente, ¿verdad? Como lo que están haciendo la iglesia. Así cuando se ora los días tal, fechas tal, o hora tal, todo junto, y eso es algo hermoso también, pero es un clamor, ¿no? Pero hablando de oración íntima, de oración callada, aquello que no se escucha, pero que hay también cuando se ora en conjunto, también tú puedes orar callado si tú quieres, y si no, a veces tenemos esas ganas de gritar y clamar. El clamor es gritar, ¿verdad? Decir con toda tu fuerza, clamar a Dios poderoso con toda tu fuerza. Entonces dice en primera de Pedro 5:5 también dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Sin soberbia, sin creernos más que los demás, que porque tú oras, porque otros no oran, porque los demás no, sino que Dios dice que da gracia a los humildes. Mientras más participes las cosas de Dios, mientras más busques de Dios, mientras más ayunes, mientras más ores, entonces sé más humilde, ¿no? Porque si tú quieres la gracia, dice Dios da gracia a los humildes. Entonces, ese es otro texto que podemos para confirmar Mateo 6:5, ¿verdad? Acerca de la humildad. Ahora seguimos en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores,
entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Ahí habla de los secretos. Si tú haces las cosas callado, sin que nadie sepa, aún van a criticar, van a decir, ay, mira, no ven, no ven. Pero los que viven alrededor tuyo, los que conviven contigo, los vecinos, donde tú vayas, van a dar, como dice, testimonio de lo que tú eres. Entonces tu recompensa vendrá, dice, ¿no? Lo que tú hagas en secreto, el Señor te recompensará en público. Tenemos también en Mateo 6, del 1 al 4, acerca de Jesús y la limosna, ¿verdad? Que también dice que cuando tú des tu limosna, no sepa tu derecha, ¿no? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha o algo así, pero no debemos nosotros darlo a saber. Acerca de la limosna, es muy aparte acerca de hacer un compromiso cuando se hace el aniversario. Por ejemplo, decimos, no, una promesa. Una promesa es un pacto, una promesa delante de Dios es diferente. Acerca de la limosna es diferente. Entonces, acerca de la promesa del pacto es otro tema. Pero acerca de dar tu limosna o tu ofrenda, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Y también habla de Jesús en Jesús y el ayuno en Mateo 6, del 16 al 18, también habla acerca de los que ayunan, ¿verdad? El Señor dice, límpiate, lávate tu cara, unge tu cabeza con aceite, no muestres a los demás que estás ayunando, acerca de callar las cosas que tú haces para Dios, los calladas, ¿verdad? Amén. Eso son dos textos que avala a Mateo 6:6 para complementar. Como les decía, esto nos sirve para que ustedes puedan poner pausa a este video y puedan apuntarlo y leerlo y confirmarlo. Amén. Seguimos leyendo en Mateo 6:7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Palabrerías es como hablar charlatanería, ¿verdad? Como decir, hagan esto en nuestro verbo acá en lo peruano, floro, ¿no? Pero ¿por qué dice vana palabrería? Porque son sin entendimiento. A veces oramos porque ya estamos acostumbrados a orar lo mismo y decimos y pensamos que como ya sabemos o nos creemos oradores y decimos lo mismo, yo les voy a enseñar en qué forma se refiere a vana palabrería. En primera de Mateo, en primera de Timoteo, perdón, 1, 6, 7 dice, ¿no? Ahí habla de aquellos que hablan, que se desvían, que hablan vanas palabras, queriendo ser doctores, ¿no? A veces quieren predicar o enseñar o hablar, aún con Dios, dice, sin entender de lo que hablan ni lo que afirman. A veces pedimos a Dios cosas que no entendemos. Por eso es bueno leer su palabra para poder pedirle conforme a su palabra. Porque a veces pedimos y nos creemos como que no estamos pidiendo bien, ¿verdad? Pero cuando uno lee su palabra nos damos cuenta que no es la manera correcta, ¿no? Porque en Santiago 4, 3, 5 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿En qué forma? Como dice, pero yo pido, no recibo. Porque muchos pedimos para nuestros deleites, dice, y pecados, o sea, pero como dice, y quizás tú no lo hagas en esa forma, Señor, que para mi deleite y mi pecado no lo vas a pedir, pero pedimos alguna cosa que Dios sabe que es para tu deleite y va a ser para que peques, y como es para eso, Dios no te lo va a dar, porque Dios es tan bueno que Él te va a dar lo que tú necesitas, no lo que quieres, sino lo que tu vida necesita, tu vida espiritual sobre todo. Y como dice en segunda de Timoteo 2, 15, 16, dice, evitas palabras profanas y las vanas palabrerías, dice. O sea, el Señor dice que evita hablar cosas vanas, cosas que no tienen calidad delante de Dios. A veces hablamos y queremos fingir delante de los demás, quizás que nos importa a las personas y quizás no nos importa como Dios quiere. Y hay que ser sinceros delante de Dios. Muchas veces venimos con carácter diferente y todas las personas no nos caen. Y serle sincero delante de Dios, decirle, Señor, mira, tal persona no lleva, no me cae porque es así, o no sé, tengo algo contra ella en mi corazón. Límpiame, Señor. Entonces, ser sincero delante de Dios y pedir que nos limpie, porque nosotros somos los que estamos mal. Las personas pueden ser lo que sea a nuestro alrededor, pero si nuestro corazón no está bien, está con enojo, con ira, que no me cae, que está así, que eso no, entonces no está bien delante de Dios. Entonces Dios dice, ¿no?
que evitemos esas cosas y pidámoslo a Él, ahí en oración, pidámoslo a Él con sincero corazón. No voy a orar por orar porque ya oré por todos, ¿no? Sino que sí voy a orar por todos, pero conforme siente en mi corazón. Si esa persona no me cae, lo voy a decir, Señor, mira, esa persona no me cae, pero eso sé que a ti no te agrada, y límpiame, transfórmame, renuévame, pon tu amor en mí, qué sé yo, muchas otras palabras, ¿no? Y en otro texto acerca de la vana palabrería, como decir, ¿cuándo no es vana palabrería? En Lucas 11, 5 al 13, por ejemplo, está la parábola del amigo inoportuno, ¿verdad? Aquella persona que quería ser agradecido con una persona que quiso visitarlo y no tenía pan, entonces se fue a buscar pan por todos lados y nadie le quería dar pan, no estaban cerrados y era tarde, entonces tocó la puerta de un amigo y decía, no, este amigo seguro me va a dar, y el amigo no le quería dar, ¿verdad? Hablaba acerca de la insistencia, tanto estar toque, moleste, entonces el amigo se levantó de tanta insistencia y le dio. Entonces Jesús dice, no, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, o sea, saben hacer lo bueno, ¿cuánto más será nuestro Padre, verdad? Tanto insistimos, cuando es bueno, cuando tú insistes y es bueno, vas a saber que vas a recibirlo. Pero Dios sabe que si lo que tú estás pidiendo no es bueno, Dios no te lo va a dar. Pero tanto insiste, Señor, dámelo, el Señor te lo va a dar cuando es bueno. Entonces en nuestra oración podemos decir dos cosas. Señor, yo te voy a insistir en esto, ya estoy cuánto tiempo pidiendo, pero voy a seguir insistiendo porque sé que es bueno, Señor, y sé que tú vas a escuchar mi oración porque sé que es bueno. A veces pedimos por aquellos que se alejan del Señor, aquellos que conociendo de Dios se apartaron, ¿verdad? Entonces es algo bueno y Dios va a escuchar esa oración. Ya, pero hay muchas cosas que queremos, quizás como proyectos, hacer cosas, esto, lo otro. A veces pensamos que es bueno para nosotros, pero Dios sabe que quizás por ahí va a haber algo que te va a hacer perder, entonces Dios no nos va a dar, ¿verdad? Entonces, no hablar, y ahí habla de vana palabrería. La vano es pedir algo que no vale. Algo que no vale, ¿verdad? Como el arroz, que es un vano, el vano no tiene nada. Entonces, el vano es pedir algo que no es bueno. Pero insistir en algo que es bueno sí es correcto, ¿verdad? La oración no es porque me decía, no va a estar repitiendo lo mismo. Puedes repetir lo mismo. Si es bueno, puedes repetirlo. Si es malo, no. Entonces, eso habla, vana palabrería, ¿no? Porque en Filipenses 4:6 dice, por ejemplo, dice ahí que pueden ustedes constatar, dice que nuestras oraciones y nuestras peticiones sean conocidas, dice, ¿no? Conocidas sean vuestras peticiones delante del Señor. Entonces ahí confirma. En Mateo 26 del 39 al 46 también está, ¿verdad? Que Jesús pidió en esa misma oración del 39, cuando uno lo lee, del 39 al 46 dice que Jesús oró y dijo, no, por 3 veces le pidió, Señor, por favor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Y nuevamente le volvió a pedir, porque a veces sabemos que cuando pasamos circunstancias duras, es bueno pedir. Pero ¿qué dijo? Ahí dijo algo muy bonito, un secreto ahí. Dijo, mas haz tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Entonces, esa es la oración. Uno puede pedir muchas veces, varias veces, pero siempre y cuando no sea vano. Entonces, y si no conocemos si es vano o no es vano delante de Dios, decimos, Señor, mas haz tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Entonces seguimos en Mateo 6:8, dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice, ¿no? Entonces, Él sabe, dice, qué cosas tenemos necesidad, y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Sobre todo en lo terrenal, no estar pidiendo en lo terrenal, sino en lo espiritual. En eso insistir. En lo terrenal no, porque Él dice, sabe que en qué cosas tenemos necesidad, y eso ya está pidiendo en vanos o en algo terrenal, ¿no? Hay que pedir en lo espiritual, ahí hay que insistir, ¿no? Algo que nos va a nutrir, algo que va a nutrir tu espíritu, algo que te va a dar fortalecer, allí insiste. En lo terrenal no, Él sabe, pídelo sí una vez, dile, Señor, esta es mi necesidad, ten misericordia, ¿no? Y aún podemos insistir, como dice también, quizás en lo terrenal, pero como dice, no es tanto nuestra preocupación, o menos Dios, que es espíritu, se preocupa más por lo espiritual que lo terrenal, porque en verdad dice, hay un texto que dice que no de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Dios ahí está haciendo fundamento de que no es tan importante la comida terrenal como lo espiritual, pero Dios sabe tus necesidades y Dios te va a escuchar. Pero sí es bueno pedir. Amén. Podemos en Salmo 139 del 1 al 4 dice, ¿no? Acerca de que cuando nosotros hablamos, ¿no? Dice, no está la palabra en mi lengua, pero tú lo sabes todo, ¿no? Estaba hablando David, que Dios dice que sabe todo, ni aún está la palabra, ya vas a hablar tú algo, pero Él ya sabe lo que vas a decir. Entonces es que Dios conoce todo nuestro pensamiento, aún lo que vamos a hablar. Seguimos en Mateo 6:9, dice, vosotros pues oraréis así. Padre, entonces ahí empieza la oración, ¿no? ¿Cómo empezamos? Primero, antes de empezar nuestra oración, son los 3 requisitos así para atrás. De ahí empezamos con el Padre nuestro. ¿Cómo es la forma correcta que el Señor nos enseñó? No para repetirlo como otros rezan, ¿no? Sino como un esquema, como decir, como algo que es la forma correcta, cómo se debe pedir, ¿no? Como una enseñanza para nosotros hacer lo mismo, pero con nuestras propias palabras, ¿no? Dice, pues vosotros oraréis así, Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primerito, dice, es exaltación a Dios, ¿no? Encontramos en Salmos 8:1, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La verdad, está exaltando. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿verdad? Está exaltando, ¿no? Y otra de nuestras propias palabras podemos, ¿no? Hay textos que dicen Señor de señores, Rey de reyes, otros que dicen Santo, Santo, Santo. Entonces, el Señor lo que enseña acá en 6:9 en Mateo dice acerca de la exaltación a Dios, ¿verdad? Primero la glorificación y exaltación a Dios. En Mateo 6:10 dice, seguimos escudriñando, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces ya sabemos cómo Jesús oró, que pidamos conforme a su voluntad, hágase tu voluntad. Podemos pedir muchas cosas, pero como no tenemos tanto entendimiento, no tenemos tanta sabiduría como Dios tiene, entonces digamos, Señor, todo lo que te pido es tu voluntad, porque sé que tu voluntad es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, conforme a su voluntad. Amén. En Mateo 26:39 al 44 dice, ¿no? Ahí pidió lo que estábamos leyendo hace ratos, que Jesús le dijo, pasa esta copa de mí, ¿no? Si tú fuera posible, le pidió por 3 veces y le dijo, mas haz tu voluntad y no la mía, ¿verdad? También encontramos en Mateo 18:10 acerca de la ovejita perdida, ¿no? Si uno lo lee todo el texto, ahí habla acerca de que Dios dice que no es la voluntad que una de esas ovejitas se pierda. Cuando ustedes lo leen van a ver ahí aparte. No es la voluntad, dice, que en una de estas ovejitas. Entonces cuando uno pide, no Señor, por aquellas almas que están perdidas, porque esa es la voluntad de Dios, orar por aquellas que están perdidas, porque no, y no solamente orar, sino también hablarles, ¿verdad? Una palabra. Entonces, porque no es la voluntad de Dios que una de esas ovejitas se pierda. ¿Eh? También, y como dice, leer bastante la palabra para saber, conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque si no, el enemigo mismo nos va a hacer confundir y como no entendemos mucha palabra, nos van a decir una cosa y no vamos a saber qué pedir, qué hablar y qué reaccionar, ni aún ni contestar cuando alguien nos hace preguntas que no conocemos, ¿verdad? Porque nos quedamos ahí en fría. Pero hay que leer para que el enemigo no nos confunda y aún así podernos con la misma palabra del Señor como nos enseña, podernos hablarle a Dios y decirle, Señor, mira, en tu palabra dice esto y creo en tu palabra y eso, ¿no? ¿Verdad? Porque Dios dice que es fiel en su palabra. Una comparación, pueden ustedes ahí buscar en Mateo 4:6 y el Salmos 91:11-12, ¿no? Habla acerca que cuando Jesús fue tentado, el enemigo le dijo, ¿no? Mira, haz esto para que tú no tropieces, le dijo, ¿no? Para que no tropieces y a sus ángeles mandará y tal. Ustedes comparen el Mateo 4:6 con el Salmo 91:11-12, van a ver cómo distorsiona el enemigo la palabra de Dios y Jesús le responde de manera correcta.
léanlo para que vean. Entonces, de esa manera, pues digo, preparémonos, leamos la palabra para saber qué contestar al enemigo cuando utiliza boca de alguien y nos quiera hacer confundir, ¿verdad? Y para no caer en la tentación del enemigo y pensar mal del Señor o que quizás la palabra de Dios se contradice y no, el enemigo va a distorsionar la palabra para nosotros confundirnos, pero si nosotros leemos, estamos preparados, vamos a saber cómo contestar cuando alguien habla mal del Señor y cómo responder y aún cómo hablar delante de nuestro Padre Celestial. Amén. También en Números 16:28 también le dijo Moisés, habla que dice que Moisés no hizo su voluntad, sino fue la de Dios, ¿verdad? Y también hay en Romanos 8:27, también habla acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Que él dice que él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros clamamos en ese momento al Espíritu que nos acompaña, que es el Espíritu Santo de Dios, también intercede por nosotros. Él también dice que él pide conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, estamos confiados de que cuando oramos no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos acompaña y también intercede por nosotros al Padre, ¿verdad? Entonces, y pedamos, como dice, conforme a su voluntad, aún en nuestras sanidades, porque en Mateo 8, del 1 al 3, habla, ¿no? Hay una persona que estaba enferma y decía, Señor, si le dijo, ¿no? Si tú quieres, puedes sanar, si quieres, puedes sanarme. Y por supuesto que el Señor Jesucristo dijo que sí, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hay una que dice, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Amén. Sigamos en Mateo 6:11. En Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Y hablamos también del pan espiritual y también lo terrenal. Hay que pedirle, Señor, mi alimento te pido en este día, Señor. Y si ya lo tenemos, porque a veces los esposos ya adelantan la semana, Señor, de simplemente decirle gracias, Señor, por el pan que nos das cada día. Entonces, pero no preocuparnos solo por lo terrenal, sino por el espiritual, sobre todo, porque si estamos gordos terrenalmente y el espíritu flaquito, raquítico, sin comer un pan, o sea, si tú pides el pan, pues entonces leamos un texto, escucha una prédica, y entonces ahí vas a alimentar el Espíritu Santo y lo vas a hacer gordito, fortalecido. Cuando venga pruebas y luchas, tempestades, no, si está flaquito, el viento lo va a llevar para allá, lo va a llevar para acá en los pensamientos, ¿verdad? En las decisiones. Pero si está fuerte, gordito, ni venga viento, no lo mueve, ahí va a estar gordo, pero del espíritu. Amén. Gloria a Dios. En Hebreos también está acerca que cuando pidieron, ¿no? Dice en Hebreos 3, 7, 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice hoy, hablando ahí, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, ¿verdad? El Señor sí es bueno, Él le gusta que le pidan hoy, así que dicen, porque Él también nos exige hoy, si hoy dice, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y hay muchos textos acerca de que hoy, Dios nos pide hoy y nosotros también podemos pedirle hoy. Sigamos escudriñando en Mateo 6:12, dice, ¿no? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Acerca de que en Mateo, por ejemplo, ahí mismo nomás en el 6, 14, 15 está, porque si tú perdonas a los hombres su ofensa, Dios también te va a perdonar, dice, ¿verdad? Y en Mateo 18 al 23, del 23 al 35, habla de los dos deudores, ¿verdad? La parábola de los dos deudores, acerca de que un rey perdonó pecados, o sea, le perdonó sus deudas, perdón, y él cuando salió, tanto insistía, ya le perdonó. Cuando él salió, hubo alguien que le debía menos todavía, y él no pudo perdonar, ¿no? Haciendo una comparación de que durante el tiempo sin Dios nosotros hemos pecado tanto y él nos ha perdonado. Acuérdate que cuando vivamos ahora en el camino de Dios, si alguien te ofende, perdónalo, porque Dios te ha perdonado tan grande deuda y tú no puedes perdonar una deuda pequeña. De eso habla, ¿no? Por eso yo les hablo así brevemente para que ustedes puedan leer, tomar su tiempo, poner pausa y leerlo, la parábola de los dos deudores. ¿Amén? También dice en Primera de Pedro 5, del 13 al 16, dice, cuando hagas una oración, confiesa vuestras ofensas. O sea, si tú tienes algo contra él, confiesa tu ofensa. Mira, hermanito, esto me ofendió, eso, ¿no? Habla de confesar nuestras ofensas.
¿no? Los unos con los otros. En primera de Timoteo del 2:8 dice, quiero que los hombres oren así, con manos santas. Ahora vamos a decir, ¿qué es manos santas? Y en, sí, con manos santas, dice, ¿no? ¿En qué forma? De que nuestras manos estén limpias. En Mateo 5:21-22 habla acerca de cuál es la mano santa. Aquella persona que no esté enojado ni airado con su hermano, Dios podrá escuchar esa oración porque sus manos están limpias. Pero si tú estás enojado, airado con tu hermano, vecino, quien fuese, tus manos están de sangre, porque en Mateo 5:21-22 habla acerca, ¿no? Que si tú te ves enojado delante de Dios, para Él eres un homicidio, entonces tus manos están llenas de sangre, como decía. Entonces, una mano santa es una mano que no está nada con nadie, es enojado, está limpio su corazón, y por eso el Señor habla, y vamos a seguir leyendo más adelante, ¿no? Ya, entonces sabemos primero, mano santa es una oración limpia, sin corazón enojado con nadie. Amén. En primera de Pedro 3:7 también habla acerca de para que tu oración no tenga estorbo, ¿verdad? Nada de estar peleados con ni el esposo, ni la esposa, ni nadie, para que no tengan estorbo, porque si no el enemigo ve y la oración que ya el Señor te respondió y está llegando, pues el enemigo lo va a quitar esa bendición que el Señor te respondió. ¿Por qué? Porque tu oración tiene estorbo, o sea, no puede, o no bien llegaste a Dios, o llegó a Dios y el enemigo te quitó tu ofrenda o lo que tú le pediste, porque tuvo estorbo, porque el enemigo te lo robó, porque tú estás enojado, airado y peleado con alguien, ¿no? Y en Mateo 6:13 seguimos, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? ¿Y por qué dice que no nos metas en tentación? Porque el Espíritu Santo nos lleva a la tentación. ¿En qué forma? No porque quiere, no, sino porque ve en nosotros que hay algo en nuestra vida, porque Él es Padre, ¿verdad? Él nos dice que nosotros somos barro en sus manos. Y si Él nos está moldeando, va a haber algo que no es bueno, pues nos va a llevar a la prueba para sacarnos eso que está mal allí. Entonces, por eso que nos lleva el Espíritu Santo y nos mete en tentación para probarnos, para sacarnos lo que no le agrada. Y si podemos nosotros confirmar cuando uno lee Mateo 4, cuando ve la tentación de Jesús, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice. Entonces es el Espíritu que nos lleva, pero gloria a Dios que Él fue santo, ¿verdad? A cambio, nosotros no somos como Jesús, pero nos está diciendo, prepárense, porque el enemigo les va a tentar, pero Dios lo permite para que allí seamos probados. Amén. Entonces Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cómo no podemos entrar en tentación? Cuando estamos velando y orando, ¿verdad? Porque una persona no cae de la noche a la mañana. El enemigo te va por ahí arrastrando hasta que caiga. Pero sí puedes tropezar, porque a veces estamos tranquilos, contentos, y cuando de un momento a otro viene alguien, va y te hizo caer. Ya te renegaste, ya pisaste, ya no sé, ya pisaste el palito, como le llamamos, y nos enojamos, nos airamos, pero el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no, reconcíliate, pide perdón, haz las cosas correctas, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor nos enseña, de que no cae en tentación de uno a la noche a la mañana, sino que el Espíritu Santo nos redarguye. Amén. También tenemos textos para ustedes verificar, por eso lo está grabado aquí, para que ustedes, como les digo, lo puedan volver a escuchar. En primera de Timoteo del 1 al 15 dice, ¿no? Dice que oren todos los hombres, que oremos por todos, dice ahí, ¿no? Que oremos por toda la humanidad, por todo ser humano, con peticiones y acciones de gracias, ¿verdad? En Jeremías 11:14 también dice, cuando el Señor está enojado también dice, no quiero que ores por este pueblo. Como decir al Señor, a sus siervos antes, le decía, ¿no? Cuando estaba enojado, no ores por este pueblo, pero a nosotros no nos habla, así que nosotros oramos por todos aquellos, que el Señor tenga misericordia, pero sí nos ha pasado quizás que cuando estamos orando, nos olvidamos de algo, y siempre que oramos y nos olvidamos de algo. Entonces el Señor está diciendo, el Espíritu Santo nos está haciendo olvidar para no orar por esa persona, porque el Señor también cuando se enoja no quiere ni que oremos por ellos.
¿no? En Salmo 25:7 dice, nos enseña cómo orar, también dice pedirle, ¿no? Decirle del pecado de mi juventud no te acuerdes, ¿no? Decirle, Señor, mira el pecado de mi juventud, no te acuerdes, Señor, no mires eso ya, perdóname, Señor, ya no mires eso, y yo también quiero que me limpies de todas esas cosas pasadas, Señor, ¿no? Ese es un salmo. En el Salmo 25:11 dice, también nos enseña a pedir por amor a ti mismo, Señor, perdona mis pecados, y Señor, perdona mis pecados por amor a ti mismo, ¿no? Porque creo que más amor que por Él mismo no puede haber, ¿verdad? Porque Él es santo, y cómo no amarse uno a Él mismo si Él es santo y bueno y puro, ¿no? En Proverbios 15:28 nos enseña que Dios no escucha la oración de los impíos, porque es su abominación, dice, pero de los rectos es su gozo. En Proverbios 15:29 dice que no oye la oración del impío. En Santiago 5, del 13 al 16, dice, en Salmos 119, 170, también dice, ¿no? A pedirle, Señor, que llegue mi oración delante de ti. En Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no escuchar la ley, o sea, la palabra de Dios, también su oración es abominable. Y con ese texto termino, hermanos, hermanitas, para que ustedes puedan analizar y buscar en Dios, que es importante escuchar la palabra y no aburrirnos, porque así como nosotros nos aburrimos de escuchar su palabra, Dios también dice que nuestra oración es abominable, ¿no? Porque cómo queremos que Dios nos escuche, y cuando Él habla no queremos escucharlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces es importante leer la palabra de Dios, cual nos alimenta, nos fortalece. Esa es una pequeña... Traté de avanzarlo, bueno, yo creo que hablo así siempre rápido, pero lo bueno que está grabado para que ustedes puedan volverlo a estudiar, a ponerlo a pausar y a leer una y otra vez, y sé que el Espíritu Santo les va a enseñar mucho más todavía, hermanas. Que el Señor les bendiga. Que el Señor guarde sus hogares, fortalezca su vida espiritual en Cristo, y eso va a redarguir o va a dar luz a su hogar. Amén, hermanitas. Dios las bendiga. Como estamos haciendo la oración, bueno, algunos veces quizás no vamos a poder ir a la oración, pero nuestra oración continua tiene que estar con el Señor. Y como dice, cuando nosotros leemos acá en la palabra, el Señor nos enseñó la oración perfecta, cómo vamos a orar y cómo nuestra oración es conocida delante de Dios cuando es una oración buena, cuando es una oración conforme a la voluntad de Dios, y cuando nuestras oraciones sean justas y no tienen estorbo, Dios va a responder. Dios nos responde inmediatamente, hermanos. Entonces leamos para poder orar como Dios quiere, y no irnos, como dice, frente a orar y sin entendimiento. Pero el entendimiento lo tenemos a través de la palabra, cuáles son los requisitos cuando nosotros nos podemos acercar más al Padre, ¿verdad? Para que nuestras oraciones no caigan, como dice, en saco roto, porque el enemigo nos va a robar la bendición. Entonces hay que tomar precaución de esto y ser más, como dices, más astutos que el enemigo, y poder robarle a él más bien la bendición que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, bendiga sus hogares, mis hermanos, y les guarde, les proteja, les libre de todo mal. Una pequeña rectificación, no es Primera de Pedro 5:13-16, sino es Santiago 5:13-16. Eso no me quería decirles, hermanitas.